Imagina ser expulsado de 7 escuelas seguidas, hasta el punto de ser conocido como el peor estudiante que cualquier maestro haya tenido jamás. Ese es Jimmy Hopkins, el chico que transformó las dificultades de la vida en una batalla diaria. Y él nunca retrocede ante una pelea. Jimmy creció sin apoyo. Un padre ausente, una madre siempre ocupada con sus matrimonios millonarios y un mundo que parecía empeñado en hundirlo. Era el blanco perfecto para los matones. Pero, ¿quién habría imaginado que ese chico delgado aprendería a devolver cada golpe con el doble de fuerza? De blanco de burlas a la pesadilla de las aulas, Jimmy acumuló expulsiones como si fueran trofeos. 7 escuelas se rindieron con él, pero la octava, Bulworth Academy, estaba a punto de convertirse en el escenario de la batalla más caótica de su vida. Un lugar donde las reglas son opcionales, los matones dominan los pasillos y todos tienen secretos, incluido Jimmy. Y ahora te pregunto, ¿qué harías si tuvieras que sobrevivir en una escuela donde o luchas o te devoran? Quédate hasta el final de este vídeo para descubrir cómo Jimmy transformó el caos en estrategia y cómo Bulworth cambió su vida para siempre, para bien o para mal. Dale like ahora y suscríbete al canal. Así apoyas nuestro trabajo y aseguras que no te perderás historias como esta. Por supuesto, activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Únete a nosotros, porque no querrás perderte lo que viene. Ahora sí, acompáñanos en la historia de Bully. Al llegar a Bulworth, Jimmy inmediatamente notó que algo no estaba bien. Los altos portones y las fachadas sombrías daban al lugar la apariencia de una cárcel. Los presas entre sí que en cualquier actividad, Jimmy fue recibido por la secretaria de la escuela, la señorita Denvers, quien lo llevó a la oficina del director. Con una sonrisa forzada, trató de tranquilizarlo diciendo que la escuela era un gran lugar para crecer, pero Jimmy no se dejó engañar por esas palabras. Sabía que la Bulworth Academy tenía una terrible reputación, aunque no imaginaba cuán hostil sería desde el inicio. La atmósfera del lugar amplificaba sus temores, dejando claro que allí tendría que estar siempre alerta. En la oficina, el director Ralph Clevesnit, un hombre de apariencia dura y rígida, revisó el historial de Jimmy. 7 expulsiones, peleas y vandalismo. Ralph lo miró con ojos calculadores, como si estuviera listo para domarlo. Le explicó que su misión era transformar a los delincuentes en buenos ciudadanos, y Jimmy sería su mayor desafío. Para el director, Bulworth era el último recurso, la última parada para los jóvenes problemáticos. Cualquier desliz, y Jimmy estaría fuera. Tras la conversación, Ralph le entregó un uniforme y una serie de reglas, incluyendo la obligación de mantener una buena postura y evitar peleas. Le advirtió que, si causaba problemas, enfrentaría las consecuencias más severas que la escuela pudiera ofrecer. Jimmy apenas sabía que esta advertencia era solo el preludio de todo lo que enfrentaría. Pocos minutos después de salir de la oficina del director, Jimmy ya estaba en medio de lo que parecía ser una emboscada. Fue rodeado por un grupo de matones liderados por Wade, uno de los bravucones más temidos de Bulworth. Con miradas despectivas y sonrisas maliciosas, comenzaron a provocarlo. Jimmy sabía que esto no era solo una broma de bienvenida. Para ellos, él no era más que un novato que necesitaba ser puesto en su lugar. El líder del grupo dio el primer paso para iniciar una pelea, pero Jimmy estaba preparado. En lugar de retroceder, reaccionó rápidamente y le dio una paliza a Wade, sorprendiendo a todos los presentes. Su respuesta no pasó desapercibida, y pronto Russell, el líder de los matones, tomó nota del recién llegado. Con su fuerza y habilidades, Jimmy se ganó, al menos, el respeto de los más problemáticos de Bulworth. Todos entendieron que, a partir de ese momento, él no sería un blanco fácil. Este primer enfrentamiento fue una especie de rito de iniciación, y Jimmy comprendió que Bulworth requeriría de algo más que fuerza física para sobrevivir. El entorno era una jungla, donde quien se destacaba o era temido o se convertía en un objetivo. Jimmy sabía que tendría que mantenerse siempre un paso adelante para evitar nuevas trampas. Cada rincón de la escuela parecía esconder una amenaza, y él estaba decidido a enfrentarlas todas. Después del altercado, Jimmy se dirigió a su dormitorio, donde conoció a alguien peculiar: Gary Smith. Gary se presentó como un estudiante experimentado en sobrevivir en la jungla que era Bulworth. Se ofreció a mostrarle a Jimmy cómo funcionaban las cosas en la escuela, advirtiéndole que, solo, no duraría mucho tiempo. Gary tenía un aire de confianza y hablaba con una mezcla de carisma y cinismo, lo que intrigó a Jimmy, aunque también lo hizo desconfiar. Gary Smith no era como los demás estudiantes. Tenía una energía extraña, una combinación de encanto y peligro, algo que lo hacía interesante pero también inquietante.
Desde el principio, se mostró extremadamente amistoso con Jimmy, ofreciéndose a ser su guía y mentor. Jimmy, todavía receloso, aceptó la ayuda, consciente de que cualquier ventaja era bienvenida en ese lugar. Gary se presentaba como alguien que entendía las dinámicas de la escuela mejor que nadie. Durante un recorrido por la escuela, Gary le explicó a Jimmy cómo Bullworth estaba dividida en diferentes grupos, cada uno con sus propias reglas y rivalidades. Estaban los nerds, constantemente humillados, los populares, que tenían una actitud dura y segura, los ricachones, arrogantes y mimados, y los deportistas, que prácticamente dominaban la escuela. Cada grupo tenía su propia jerarquía interna, y si Jimmy quería sobrevivir, necesitaría adaptarse a esta estructura. No pasó mucho tiempo antes de que Gary plantara la idea de que, juntos, podrían dominar la escuela. Para Jimmy, la idea parecía exagerada, pero reconocía que Gary tenía una visión estratégica de cómo funcionaban los grupos. A lo largo del recorrido, Gary continuó provocando una reflexión en Jimmy. ¿Y si fueran los primeros en unificar a todos los grupos? A pesar de la intriga, Jimmy no podía ignorar la sensación de que algo en Gary no encajaba del todo. Su entusiasmo por ayudar parecía tener un trasfondo oculto. Pero, para Jimmy, que necesitaba a alguien en quien apoyarse, Gary era la mejor opción disponible. Con un pie atrás, decidió seguir la corriente, sabiendo que cualquier ventaja podría ser crucial para adaptarse a Bullworth. Con el apoyo de Gary, Jimmy comenzó a explorar cada rincón de Bullworth, entendiendo más sobre las dinámicas internas de los grupos. Observó cómo cada grupo dominaba ciertos territorios, los nerds en la biblioteca, los deportistas en los campos de deportes y los ricachones en las zonas más lujosas de la escuela. Estas divisiones no solo eran físicas, sino también de poder. Cada grupo tenía su propia manera de imponerse y de resolver conflictos. Gary animó a Jimmy a establecer alianzas con algunos de estos grupos, empezando por los nerds. Aunque eran los blancos frecuentes de los matones, los nerds eran increíblemente inteligentes y podían ser útiles. Jimmy comenzó ayudándolos con pequeñas tareas, protegiéndolos de los bravucones y ganándose poco a poco su respeto. A cambio, los nerds le enseñaron estrategias para evitar problemas y hasta trucos para defenderse en momentos de peligro. En poco tiempo, Jimmy dejó de ser visto como un simple novato. Su fuerza e inteligencia le permitieron ganar respeto entre los grupos más influyentes. Gary, siempre observador, lo alentaba y sembraba ideas de cómo podría ir más allá. Cada pequeña victoria era un paso hacia algo más grande. Jimmy rápidamente se involucra en las actividades de la escuela. Ayuda a los nerds con experimentos científicos, enfrenta a los matones y hasta consigue recompensas útiles como una resortera y un monopatín. Sin embargo, con este aumento de poder, también llegaron nuevos desafíos. Algunos estudiantes comenzaron a verlo como una amenaza y trataron de enfrentarlo. Pero Jimmy ya no era el chico indefenso del primer día. Sabía cómo reaccionar y utilizaba todas sus habilidades para mantenerse firme. Con Gary a su lado, continuó construyendo su reputación, aunque ya empezaba a notar que Gary tenía sus propios intereses en juego. El respeto que Jimmy ganó entre los nerds y otros grupos atrajo la atención de Russell, el líder de los matones y el estudiante más temido de Bullworth. Russell era conocido por su fuerza bruta y su disposición a aplastar a cualquiera que desafiara su autoridad. Al ver cómo Jimmy comenzaba a ganar fama, Russell decidió que era momento de ponerlo en su lugar. El primer enfrentamiento entre Jimmy y Russell fue tenso. Los compañeros de Russell, instigados por Gary, comenzaron a hablar sobre cómo Jimmy estaba robando el respeto de los matones. En respuesta, Russell desafió a Jimmy a una pelea, una disputa de poder para decidir quién realmente mandaba en Bullworth. Jimmy sabía que rechazar el desafío sería un signo de debilidad, algo que no podía permitirse. La pelea fue intensa, observada por una multitud de estudiantes que se congregaron para presenciar el combate. Jimmy utilizó todo lo que había aprendido para resistir los ataques de Russell, quien luchaba con toda su fuerza. La batalla duró más de lo que cualquiera esperaba. Al final, Jimmy logró derribar a Russell, ganándose el respeto de todos los presentes. Después de la pelea, Russell admitió su derrota y comenzó a respetar a Jimmy como un igual. Sin embargo, Jimmy notó algo extraño. Gary parecía complacido con el caos. Aunque fingía apoyar a Jimmy, era evidente que estaba manipulando los eventos en su beneficio. Jimmy decidió mantener a Gary cerca, consciente de que su aliado tenía intenciones ocultas, pero también sabiendo que su influencia era útil por el momento. Con el respeto de los matones asegurado, Jimmy dirige su atención hacia los chicos ricos. Participa en un torneo de boxeo, lo gana y obtiene una cabaña en la playa como premio. En el proceso, ayuda al profesor Galloway, acusado de alcoholismo, y enfrenta los prejuicios de los chicos ricos causados por las mentiras sembradas por Gary.
Al desafiar a los líderes de los grupos en combates, Jimmy va consolidando su posición de poder. Jimmy domina cada vez más la escuela, pero nuevos problemas aparecen. Ayuda a los populares con desavenencias amorosas y enfrenta traiciones. La rivalidad entre los grupos se intensifica, llevando a Jimmy a resolver conflictos entre atletas, nerds y descolgados. Incluso gana una carrera de bicicletas donde la novia de uno de los líderes es el premio. A pesar de su neutralidad, Jimmy se ve constantemente envuelto en enfrentamientos debido a las manipulaciones de Gary. Con Russell ahora de su lado, Jimmy se convirtió en una figura aún más popular dentro de Woolworth. Sin embargo, la cercanía con Gary marcó el inicio de un capítulo más estratégico y ambicioso. Gary comenzó a plantar la idea de que juntos no solo podían sobrevivir, sino también dominar la escuela. Con una serie de pequeños favores y desafíos, convenció a Jimmy de enfrentarse a los líderes de otros grupos, argumentando que cada victoria fortalecería su control sobre Woolworth. Gary diseñó un plan meticuloso. Jimmy debía confrontar a los líderes de cada grupo y demostrar su superioridad para unificar la escuela bajo su influencia. Aunque al principio Jimmy dudaba, la lógica del plan tenía sentido. Gary sabía cómo motivarlo, planteando la posibilidad de que Jimmy dejara de ser solo un sobreviviente para convertirse en una figura de liderazgo innegable. A medida que el plan avanzaba, la relación entre ambos se fortalecía, aunque Jimmy seguía sintiendo que algo no encajaba en la actitud de Gary. Pequeños comentarios y comportamientos extraños dejaban entrever que sus intenciones no eran del todo claras. Sin embargo, Jimmy decidió ignorar esas señales por el momento, creyendo que la alianza seguía siendo ventajosa. Gary, por su parte, comenzó a fomentar rivalidades entre los grupos, aprovechando cada conflicto para consolidar su poder en las sombras. Mientras tanto, Jimmy, sin darse cuenta de que era una herramienta en el juego de Gary, continuaba ganándose el respeto de los demás estudiantes. Con el plan de Gary en marcha, Jimmy enfrentó nuevos retos casi a diario. Los líderes de los grupos aún no lo aceptaban por completo y cada interacción parecía una prueba de su fortaleza. Sin embargo, sus victorias le otorgaron una reputación inesperada entre los estudiantes, quienes comenzaron a verlo como alguien capaz de cambiar la estructura caótica de la escuela. Los nerds, que antes eran los objetivos principales de los matones, empezaron a confiar en Jimmy. Con su ayuda, se sintieron más seguros y comenzaron a apoyar sus esfuerzos. Por otro lado, Jimmy también ganó el respeto de los chicos populares, quienes admiraban su capacidad para mantenerse firme y desafiar las normas impuestas por los deportistas y los ricachones. Mientras Jimmy crecía como líder, también enfrentaba el desafío de mantener el equilibrio entre los grupos. Cada victoria lo acercaba más al poder, pero también lo convertía en un blanco para aquellos que querían derrocarlo. Gary, siempre al acecho, parecía disfrutar de las tensiones y usaba cada oportunidad para generar caos, mientras Jimmy intentaba construir un ambiente más estable. Gary instigaba conflictos mientras Jimmy luchaba por mantener la paz. Sin embargo, con cada victoria, Jimmy fortalecía su posición como líder. Poco a poco, los estudiantes comenzaron a ver en él a alguien capaz de enfrentar cualquier obstáculo. A medida que Jimmy ascendía en la jerarquía social de Woolworth, Gary comenzó a ejecutar su verdadero plan. Esparció rumores entre los grupos, insinuando que Jimmy tenía intenciones egoístas y manipuladoras. Los líderes, que antes confiaban en él, comenzaron a distanciarse, influenciados por las mentiras de Gary. Gary utilizaba su carisma para convencer a los líderes de que Jimmy solo buscaba consolidar su propio poder. Los nerds, que habían sido sus primeros aliados, comenzaron a dudar de él, mientras que los populares y los deportistas se mostraban cada vez más hostiles. Jimmy empezó a notar cómo su red de aliados se desmoronaba, pero no tenía pruebas suficientes para culpar a Gary directamente. Aislado y sin apoyo, Jimmy intentó restaurar la confianza entre los grupos, pero el daño ya estaba hecho. Gary había logrado su objetivo, Jimmy estaba solo, y la escuela estaba al borde del caos. El enfrentamiento entre Jimmy y Gary llegó a su punto máximo cuando Gary organizó un complot para incriminar a Jimmy en un acto de vandalismo contra la escuela. Aprovechando la reputación problemática de Jimmy, Gary lo hizo parecer culpable de haber pintado mensajes ofensivos en las paredes de la oficina del director. Como resultado, Jimmy fue suspendido, y su reputación quedó completamente destruida. Con Jimmy fuera, Gary se consolidó como el líder en la sombra de Woolworth. Manipuló a los grupos para que lucharan entre sí, sembrando más discordia y consolidando su poder. Pero Jimmy no estaba dispuesto a rendirse. Junto con Russell y algunos pocos aliados leales, comenzó a planear su regreso y la caída definitiva de Gary. Cuando Jimmy regresó a la escuela, encontró un ambiente completamente caótico. Los grupos estaban en guerra, y Gary reinaba desde las sombras, manipulando a todos. Decidido a exponer la verdad,
Jimmy confrontó a Gary en el lugar más simbólico de Bulworth, el techo de la escuela. El combate fue brutal, con ambos enfrentándose física y verbalmente. Mientras Jimmy buscaba justicia, Gary reveló sus verdaderas motivaciones. No buscaba nada más que poder y control, porque disfrutaba del caos. Finalmente, Jimmy logró vencer a Gary, desenmascarándolo frente a todos y devolviendo el equilibrio a la escuela. Tras su enfrentamiento en el techo de Bulworth, Gary fue derrotado y finalmente desenmascarado. Jimmy, con pruebas de las manipulaciones y los complots de su antiguo aliado, logró exponerlo frente al director y al resto de los estudiantes. Gary no tuvo otra opción que admitir parcialmente sus acciones, lo que llevó a su inmediata expulsión de Bulworth. El director, aunque inicialmente reacio a reconocer los méritos de Jimmy, comenzó a entender que él había sido la verdadera fuerza estabilizadora en la escuela. Jimmy fue readmitido y, con Gary fuera de escena, comenzó a trabajar en la restauración de la paz. Los grupos, al darse cuenta de cómo habían sido manipulados, empezaron a dejar atrás sus rivalidades. La victoria de Jimmy no solo marcó el fin del reinado de caos de Gary, sino también el inicio de una nueva era para Bulworth. Ahora, Jimmy era visto como el líder legítimo de la escuela, alguien que había luchado por unir a todos, incluso en las circunstancias más difíciles. Con Gary fuera, Jimmy enfrentó el enorme desafío de reconstruir la confianza entre los grupos. A pesar de la hostilidad inicial, su victoria en el enfrentamiento final y la forma en que expuso las mentiras de Gary hicieron que los estudiantes comenzaran a verlo como alguien confiable. Jimmy empezó por fortalecer su relación con los nerds, quienes, aunque habían sido manipulados por Gary, todavía veían en él una figura protectora. Ayudándolos a resolver conflictos con los deportistas, Jimmy recuperó su apoyo. Luego se dirigió a los chicos populares, mostrándoles que la escuela podría ser un lugar mejor si trabajaban juntos. Incluso los atletas, que habían sido los más difíciles de convencer, empezaron a respetarlo. Mientras trabajaba para estabilizar Bulworth, Jimmy tuvo una idea innovadora: formar un consejo estudiantil en el que todos los grupos tuvieran representación. Este consejo permitiría que las preocupaciones de cada grupo fueran escuchadas y que las decisiones importantes se tomaran de manera conjunta. Jimmy presentó su propuesta al director, quien, sorprendido por su iniciativa, aceptó darle una oportunidad. El consejo fue compuesto por líderes de los nerds, populares, deportistas, ricachones y hasta los matones. Jimmy actuó como mediador principal, garantizando que las reuniones fueran justas y productivas. Este consejo resultó ser un éxito inmediato. Los conflictos entre los grupos disminuyeron drásticamente, ya que todos se sentían escuchados y valorados. Jimmy había logrado lo que parecía imposible: transformar Bulworth en un lugar donde la cooperación reemplazó al caos. Jimmy Hopkins no solo sobrevivió a Bulworth, la transformó. Su historia inspiró a generaciones de estudiantes, demostrando que el cambio es posible incluso en los momentos más oscuros. Ahora, con la paz finalmente establecida, Bulworth estaba lista para un nuevo capítulo, marcado por el respeto, la unión y la justicia. El chico que una vez fue conocido como el peor estudiante de todas las escuelas, dejó Bulworth como su salvador. Jimmy partió hacia nuevas aventuras, pero su legado vivirá para siempre en los pasillos de la academia. Bulworth nunca volvería a ser la misma, gracias a Jimmy Hopkins. Y así termina la impactante historia de Bully y Jimmy, un viaje lleno de lecciones sobre elecciones, redención y las consecuencias de nuestros actos. Pero, ¿qué harías tú si estuvieras en su lugar? Déjalo en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te atrapó tanto como imaginamos. Así que no olvides dejar tu like. Es esencial para que más personas conozcan historias como esta. Y, por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas narrativas llenas de emoción y reflexión. Tenemos mucho más que compartir contigo. Gracias por ver, y nos vemos en la próxima.